AMLO no es el más atacado. No, pues, Sergio Sarmiento. Buenos días. En la conferencia del día de hoy, 14 de octubre, el presidente de la República resaltó uno de los aspectos centrales de la revolución de las conciencias. Y me refiero en este caso específicamente a la revolución ideológica. Es decir, dar a cada cosa el concepto adecuado para poder expresar y entender mejor el proceso de transformación que estamos viviendo. Y ya ven que los grupos de derecha, reaccionarios, conservadores, tienen un profundo desprecio por el pueblo mexicano, y así lo plantearon diariamente durante más de 36 años cuando entró de lleno el periodo neoliberal a nuestro país. Pero el presidente, al revés, o sea, el concepto de pueblo es uno de los conceptos esenciales. Y yo creo que el esencial que tiene el presidente de la República siempre ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y también ha planteado que en alguna homilía del Papa planteó que en el centro del Evangelio están los pobres. Y también, pues por el bien de todos, primero los pobres. Pero este concepto, al verlo desde el punto de vista histórico, se refiere esencialmente al pueblo, y en este caso particular al pueblo de México. Entonces él dice que pues se va a mantener en el puesto que ocupa para dirigir el proceso de transformación en nuestro país hasta que el pueblo quiera. O sea, él sí valora al pueblo, y él tiene y profesa un profundo amor al pueblo. Por eso él en la mañana dice que él pues está ahí porque el pueblo lo respalda. Ha dicho también en otro momento que el ángel de la guarda de él pues es el pueblo, quien cuida al presidente, quien respeta al presidente, quien siente amor por el presidente, pues es el pueblo. ¿Por qué? Porque el presidente ha consagrado su tiempo y su vida, podríamos decir, para beneficio del pueblo. Entonces este concepto de pueblo, que fue tan despreciado, tan menospreciado, tan vilipendiado en el periodo neoliberal, pues aquí toma otra dimensión. O sea, y en esa otra dimensión, pues el pueblo realmente es quien hace la historia. O sea, el presidente de la República es el dirigente, además de ser un gran dirigente político y dirige ahorita desde el Ejecutivo al país, pero toda esta gran obra y gran transformación que él está haciendo no sería posible si el pueblo no se moviliza y está vibrando en el mismo tono que el presidente de la República. Él también habló hoy en defensa del pueblo a plantear que no volverá a haber aquí saqueo como en el periodo del colonialismo. Y eso es también un tema muy relevante, y como hemos dicho, dentro del proceso de la lucha ideológica tenemos que tener muy claros estos conceptos. Para eso yo quisiera hacer un resumen rápido de los 4 grandes movimientos transformadores de estos conceptos que han sido esenciales. En el primer gran movimiento de transformación, en la lucha de nuestra nación, nuestro país naciente, una de las vertientes, la principal, fue la lucha precisamente contra el colonialismo, que no siguieran saqueando los recursos naturales de nuestro país y que no siguieran imponiendo las formas de gobierno que se daban en Europa y aquí se daban a través de los virreyes. Y finalmente el soberano no era el pueblo, y fíjense otra vez el concepto del pueblo, el soberano era el rey de España. Entonces, esta lucha que dimos en la primer gran transformación, que fue el movimiento de independencia, su vertiente principal fue la lucha anticolonial. Luego, en el periodo de la gran transformación, gestada fundamentalmente por la dirección y por el pensamiento de Benito Juárez, una vertiente de esa lucha, después de que los conservadores fueron a Europa a traer a Maximiliano para formar el Segundo Imperio, una vertiente, repito, de esta lucha fue la lucha antiimperial, en contra del imperio francés, por sujuzgar a nuestra patria y volvernos a ser colonia ahora de Francia a través de Maximiliano de Habsburgo. Y el Segundo Imperio pues era una cosa ficticia, realmente iba a ser el imperio francés, porque estábamos subordinados desde el 62 al 67, durante 5 años, pues por un gobierno extranjero.
Entonces esa vertiente, una vertiente de esa lucha, ya sabemos, fue separación, el Estado de la Iglesia, que es la principal, pero otra de las vertientes fue la lucha antiimperial. Y en el periodo de la tercera gran transformación, que fue la Revolución Mexicana, pues una de las vertientes fundamentales de esta lucha fue la lucha antiimperialista. La Revolución Mexicana tuvo tres vertientes fundamentales. Primero, fue una revolución antifeudal para acabar con el control de enormes extensiones de tierra y dio como resultado la creación de múltiples ejidos. Más de 20 millones de hectáreas fueron repartidas en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Y también la otra vertiente, pues era la vertiente democrática. ¿Por qué? Porque el tema era en contra de la reelección y por el sufragio efectivo. Y, o sea, fue una revolución antifeudal, democrática y antiimperialista. El carácter antiimperialista de esta lucha quedó plasmada fundamentalmente en el artículo 27 constitucional, donde se incorporan, y además se incorporan en distintos artículos, derechos sociales, no solamente derechos individuales, pero el 27 es donde habla con mucha precisión de que todo lo que está comprendido en los límites del territorio nacional, agua, río, suelo, subsuelo, etcétera, pertenece originariamente a la nación mexicana. O sea, el propietario original es la nación mexicana, y esto es lo que sienta las bases efectivamente para que podamos llevar a cabo, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, procesos de expropiación para rescatar los recursos naturales en beneficio del pueblo mexicano. Y en esta cuarta etapa, una de las tres vertientes de este gran movimiento es cambiar el régimen oligárquico, neoliberal y profundamente corrupto. Es un movimiento antioligárquico, antineoliberal y anticorrupción. Y entonces, repito, una de las vertientes principales de la 4T es la lucha antineoliberal. Todas esas luchas a lo largo de nuestra historia, en los 4 periodos que mencionamos, son luchas porque se obtenga la plena independencia de nuestra patria, la plena independencia del pueblo mexicano. Resumo en la primera etapa, lucha anticolonial; en la segunda, lucha antiimperial; en la tercera, lucha antiimperialista; y en la cuarta, lucha antineoliberal. La historia de México, como ustedes ven, es la historia de nuestro pueblo, y repito, de nuestro pueblo, por lograr su plena independencia con respecto a fuerzas externas. En el periodo de la colonia fue España, en el periodo de la Reforma pues fue Francia, en el periodo de la Revolución fue todas las transnacionales, fundamentalmente las norteamericanas, pero también en el petróleo estaban inglesas, holandesas. Y en el periodo actual, pues la lucha sobre todo para quitarnos los grilletes de los grandes organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y de las grandes transnacionales que pues quisieron aquí sentar sus reales pensando, bueno, y realmente lo hicieron, que México era tierra de saqueo. Pero con López Obrador se acabó, México ya no es tierra de saqueo. Entonces tenemos que hilar las cosas de nuestra historia, dar el valor esencial en la lucha de nuestro pueblo por lograr su plena independencia, y que observemos que hay una continuidad a lo largo de la historia de nuestro pueblo por lograr su plena independencia. Finalmente, también queremos decir que en otro tema importante que planteó el presidente, pues es reiterativo, es el tema de los fideicomisos. Pero esta acción diaria que el presidente explica de los fideicomisos, entre otras cosas, es una labor educativa dentro de este gran movimiento que tiene la vertiente de la revolución cultural, porque debemos ir desechando los moldes de la aculturación neoliberal e ir cambiando el paradigma. Y aquí el tema de los fideicomisos, pues lo tocamos porque, pues, aunque ya se aprobó en la Cámara, en el Congreso, el tema de acabar o de disolver los fideicomisos, pues diario la prensa escrita, televisión, radio, ataques con noticias falsas, fake news contra el presidente, pues el presidente tiene que estar explicando y reexplicando el tema de los fideicomisos. Y hoy afirmó nuevamente que si había un fideicomiso para impulsar, digamos, el arte y la cultura,
los artistas que recibían apoyos de ese fideicomiso lo van a seguir recibiendo, pero ya no a través de un mecanismo opaco y oscuro. Los deportistas que recibían apoyo de algún fideicomiso lo van a estar recibiendo, pero directamente del gobierno, no a través de un mecanismo, repito, que muchas veces fue oscuro. Y además se prestaba, como ya se va descubriendo, a que allí se incrustaran gentes que no eran ni deportistas, que eran familiares de funcionarios o de diputados o de senadores de los partidos que sostuvieron el modelo neoliberal. Entonces el presidente anunció que en estos días, seguramente la semana próxima, pues va a ser ya una presentación detallada, y qué sorpresa nos vamos a llevar. Y también evidentemente que la derecha reaccionaria, la derecha conservadora está muy molesta también, porque pues la mayoría en el Congreso aprobaron esta reforma. Pero también esa derecha está muy desesperada, muy enojada, ahora hasta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la aprobación de la consulta para que se juzgue a los expresidentes, porque su subconsciente salió a flote, porque ahora dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sujetó al presidente y no a ellos, como siempre había sido. O sea, las cosas están cambiando radicalmente en nuestro país. Tal vez no se vea tan claro, porque esta gran transformación no se ha desarrollado por la vía armada. Esta se está desarrollando por la vía pacífica, pero no por eso deja de ser tan profunda como las que se han desarrollado en otros momentos por la vía armada. Por eso nosotros ponemos el énfasis en que se está dando una lucha ideológica muy fuerte, muy intensa. Tenemos que crear un nuevo paradigma, igualmente una lucha, una revolución cultural muy intensa, que el año próximo va a ser uno de los puntos culminantes, porque se va a reconocer aquí en México precisamente el aporte de las grandes culturas originarias y de los pueblos originarios de todo el planeta. Si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas viendo en la página de Facebook. Ya casi de un día a otro, pues son 500, 600 personas que les gusta lo que estamos publicando, y te pedimos también pues que nos mandes tus comentarios, nos des like si así lo estimas, y nos reproduzcas con tus amigos, tus familiares, y te agradezco de corazón todo tu entusiasmo y todo tu esfuerzo. Muchas gracias.